lo sabe, es el mes de la cultura cubana y me place mucho entonces trasladarme justamente en esta jornada de octubre hacia el set de culturales, porque presentaciones, conciertos, cantatas, también presentaciones de libros tienen lugar como parte de esta jornada por el Día de la Cultura Nacional. Omayri Lorenzo con más detalles. ¿Qué ha sucedido hoy justamente este sábado a propósito de estas celebraciones? Gracias, Gisela, muy buenas noches para ti y para todo nuestro colectivo del Estelar. Pues así es, la literatura hoy protagoniza nuestro segmento cultural, porque como dijera Martí, ya lo sabemos, leer es crecer. Por eso hoy tendremos detalles de la presentación de un libro que rinde homenaje al trovador Noel Nicola, así como otro que fue presentado esta mañana en el espacio Sábado del Libro, que se suma a las celebraciones por el centenario del escritor italiano Italo Calvino. Entonces, con los detalles, adelante. Muchas gracias. Ya lo adelantábamos, un nuevo título de Ediciones Unión se presentó en el espacio Sábado del Libro para celebrar el centenario del escritor italiano nacido en Cuba, Italo Calvino. Asistieron al encuentro Luis Morlote Rivas, presidente de la UNIAC, Fernando Rojas, viceministro de Cultura, el embajador de Italia en Cuba, Roberto Bellano, y otras personalidades. La novela Cherie de Dasra Novak, premio Italo Calvino en la anterior edición del certamen, fue presentada este sábado como parte de la jornada por el centenario del reconocido escritor italiano nacido en Cuba. Al presentar el libro, el intelectual Roberto Méndez resaltó la originalidad y elegancia del texto, inspirado en la vida y obra de la artista plástica Rocío García, en el que Dasra ofrece una biografía imaginaria de la creadora, cuyo peso esencial no está en la sucesión de hechos, sino en el desciframiento de su obra. Méndez significó que el escritor establece una relación interdiscursiva con las creaciones del artista, se inmiscuye en su espacio pictórico y se adentra en ese universo lírico en el que coinciden la búsqueda de la belleza, la sensualidad y el erotismo. Al comentar sobre su novela, Dasra Novak dijo que se motivó para explorar más a fondo la obra pictórica de Rocío García, para lo cual sostuvo largas jornadas de diálogo para desentrañar la esencia de su obra. La UNIAC otorga desde 1996 el premio Italo Calvino, lauro que se ha posicionado como uno de los más importantes para escritores cubanos. Milena Céspedes para el Canal Cubano de Noticias. El volumen Crear y Creer, conversaciones con Noel Nicola, del músico, periodista y poeta mexicano Antonio Rodríguez Aguirre, fue presentado esta tarde en la librería Tuxpan del Fondo de Cultura Económica de México y el Instituto Cubano del Libro. A la presentación asistió el embajador de México en Cuba, excelentísimo señor Miguel Díaz Reynoso. Escuchar las canciones de Noel Nicola y después conocerlo motivaron las dos entrevistas publicadas en el libro Crear y Creer. La primera de las dos conversaciones transcurrió en México en noviembre de 2003 y la segunda al año siguiente en los estudios Agdala de Cuba. Contó Antonio Rodríguez Aguirre, Frino, que él tenía 25 años cuando la vida lo premió con la suerte de conversar con uno de los fundadores del movimiento de la Nueva Trova e integrante del grupo Experimentación Sonora del ICAI. Cuando Noel efectivamente accede a darme este par de entrevistas, bueno, ahí se formó una especie de complicidad que duró hasta que Noel partió físicamente, porque Noel se quedó en su obra, en sus canciones. El poeta Waldo Leiva, al presentar el texto, se refirió a los aciertos periodísticos del autor para construir desde la entrevista un exquisito relato de la trova. El libro del director general de Culturas Populares Indígenas en la Secretaría de Cultura del Gobierno de México es la primera publicación del sello Ediciones Décima y Punto del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado de Cuba. La presentación de Crear y Creer devino homenaje a Noel Nicola. Estuvieron sus amigos trovadores y también se le evocó desde la Décima. Frino aprovechó para abrazar a Liumila, la viuda de Nicola, y a María Fernanda, la nieta que el trovador hubiera adorado conocer. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias.
La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un concierto por el aniversario 30 de la Fundación Alejo Carpentier. El programa incluirá piezas de importantes autores de nuestra música como Ernesto Lecuona, Alejandro García Caturla, Amadeo Roldán, entre otros. La presentación será mañana domingo a las 11 ante Meridiano en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Con esta invitación me despido. Buenas noches.